gracias por estar en sintonía de EWTN. Estamos en su programa Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos aquí en Tertulias de Fe este día. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Hoy un día muy agradable aquí en Birmingham. Estamos hoy en casa con dos personas queridísimas mías que realmente nos van a traer una catequesis completa el día de hoy. Así que siéntese, traiga un papel, tráigase un lápiz, una pluma para poder escribir lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar de la religiosidad y la espiritualidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencias hay? O si uno une al otro o viceversa. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pues el día de hoy, sin más preámbulo, traigo aquí a mis invitados a esta sala de Tertulias de Fe. Tenemos al padre César Montijo. Padre tocayo, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe este día. Muchas gracias a ti, Julio, por esta invitación y qué gran oportunidad. Le doy gracias a Dios por estar con ustedes. Gracias, padre, gracias. Y a mi queridísimo amigo Gustavo Goñi, gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Mi querido Julio Inclán, hace como 10 años que nos conocemos. ¿Verdad? Hace rato que no nos veíamos y la verdad es que ha sido toda una sorpresa para mí verte haciendo esto y haciéndolo además también. Es un gusto estar aquí. Gracias, muy amable, gracias por tus palabras. Pues bueno, vamos a entrar con lo que es una reseña de lo que es cada uno de esas personas que tenemos hoy como invitados. Pues aquí al padre César Montijo Rivas, pues es sacerdote católico diocesano, perteneciente a la diócesis de Culiacán, Sinaloa, en México, imagínese usted. Presbítero desde el 2009, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, allá por el año 2010, padre. Así es. Y ha desarrollado su ministerio como profesor del seminario diocesano y párroco también. Él es creador de contenidos de evangelización digital y medios desde el 2014 y desde el 2024 es colaborador recurrente de la aplicación, la app católica Hallow, con sus cápsulas Sanación Diaria. A partir del 2021, a través de Instagram y su webpage, está publicando el contenido del itinerario La Misma Vía. Esto es lo que tenemos del padre César. Padre, ¿estamos bien así con eso? Claro que sí. Qué bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos a Gustavo Adolfo Goñi. Él es motivador y es un speaker profesional en temas de inteligencia emocional. Imagínense lo que vamos a aprender también de él. Salud mental y también de espiritualidad. Él ha escrito ya 4 libros de corte católico y desarrollo personal. Él es creador de contenidos, podcast y conductor de radio y televisión en México y aquí en los Estados Unidos. ¿Estamos bien, Gustavo? Es correcto. Tengo más, pero para que no se chivie el padre, con eso le dejamos. Con eso tenemos. Pues bien, tenemos el día de hoy, mis queridos hermanos, la verdad, un tema que nos debe de interesar porque pues tú y yo estamos relacionados con un Dios. Tenemos una espiritualidad quizá diferente, cada una de las personas toman una espiritualidad diferente y lo que vamos a aprender el día de hoy, qué relación tiene una con otra. Y empiezo con usted, padre. Padre, las personas, nosotros pues sabemos, conocemos del cuerpo, conocemos de la mente, conocemos del alma, a veces muy poco quizá también, pero desconocemos mucho también del espíritu, la espiritualidad. ¿Qué viene siendo la espiritualidad, padre? La espiritualidad podemos decir que es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de conectarnos con Dios. Okay. Es justamente nuestro corazón donde Dios habita como un santuario, como declaró el Concilio Vaticano II y como nos recuerda también la Sagrada Escritura. Y todos los seres humanos por eso tenemos ese llamado hacia la unión plena con Dios. Ok, perfectamente. ¿Y eso nos lleva directamente a Dios o viene de Dios hacia nosotros en cierto sentido? Sobre todo porque es una gracia suya. Recuerda en el libro del Génesis, Dios sopló en el ser humano y le dio espíritu. De ahí viene la palabra espiritualidad. El espíritu, el aliento que Dios nos da a nosotros como imagen y semejanza suya. Ok, entonces realmente viene el espíritu de Dios hacia nosotros. Y esa es la espiritualidad que nos conecta con Él entonces. Perfecto. Gustavo, en relación a lo que es religión o religiosidad, sabemos lo que es religión, el concepto religio, religiare, viene de la palabra compuesta repetición y ligare, algo que nos liga o nos conecta. En religiosidad, ¿qué nos puedes decir tú acerca de cómo nosotros como seres humanos pudiéramos conectarnos con una cierta religión que nos conecte con Dios principalmente? Fíjate que dijiste algo bien interesante, Julio, porque
En el caso personal de Gustavo Goñi, cuando tuve este regreso a casa en el año 2010, yo me hice demasiado religioso. Entonces estaba muy pegado a la norma, ¿no? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto no, y esto es pecado y esto sí. Entonces como que me cargué mucho de ese lado. Y con el paso del tiempo entendí que la religión puede estar de la mano de la espiritualidad. Como lo decía el padre César, la verdad es que yo logré conectar más a través de la espiritualidad que de la repetición, por ejemplo, en el caso de las oraciones. Hoy por hoy en las redes sociales y en el mundo moderno o actual, te hablan de una espiritualidad que puede confundirse mucho con temas demasiado light, ¿no? Que puede ser la yoga, tal o cual. Digo, yo no estoy en contra de nada, cada quien es libre de hacer lo que le parezca o mejor le funcione, porque personalmente creo que cada uno puede y debe de conectar con Dios de una manera diferente. Entonces yo creo que la diferencia para mí en lo personal entre religiosidad era no estar tan pegado a la norma, tener que rezar y rezar y rezar, estar metido en la iglesia 20 horas al día para que Dios me hiciera caso, arrancar el favor que tanto me hacía falta. En cambio, con la parte espiritual es conectar directamente con Dios a través de mi espíritu, de mi alma y sobre todo del silencio, que es lo que a mí más me funciona. Ok. Y en esto, pues yo creo que se van relacionando, ¿no? Religiosidad y espiritualidad en su concepto, en su manera de poder proyectar esa conexión, vaya, con Dios. Con esto quiero llevar, padre, por ejemplo, si yo tengo, como hay muchas personas que dicen, yo soy más espiritual que religioso, pero puedo ser más religioso que espiritual también, quizá. Entonces, como lo decía ahorita mi querido Gustavo, ¿cómo podemos identificar que yo, como persona, me puedo inclinar más hacia una espiritualidad o a una cierta religión? Que no estamos hablando de nuestra religión católica, claro, sí, pero es esa repetición de ligamentos que me lleva hacia Dios. Por ejemplo, decir la palabra religión ya en el ámbito social, cultural, pues a lo mejor decir, yo voy al gimnasio de lunes a jueves religiosamente, ¿no? Entonces es algo que repito, que me liga a la actividad de hacer ejercicio. Pero religión voy a lo mismo, o sea, me va a conectar con Dios, pero también la espiritualidad, pero hay alguna separación que podamos dividir, que pueda decir, esto es espiritualidad y esto es religión. Pero más que todo, quizás en sí, en el plan de Dios, ambas están unidas. Y en Cristo mismo vemos el modelo completo de la unión con Dios y al mismo tiempo Él creó comunidad, porque la religiosidad también va en ese aspecto, digamos, exterior, cultural, de ser familia, de hacer tradiciones, de fomentar unas ciertas prácticas que de recomendaciones pasan a ser incluso normas. Una persona puede medir en sí misma, yo creo que cada quien deberíamos hacer nuestro análisis, qué tanto tenemos uno u otro acento que al final son complementarios. Pero, por ejemplo, tú acabas de decir algo muy interesante, Julio, que hoy día las generaciones actuales quizás se sienten más identificados con decir soy muy espiritual a decir soy muy religioso. Y nos referimos más a la generación, digamos, millennial sobre todo, y los que siguen, o un poquito más incluso, hemos visto como algunos de los papás han visto que sus hijos no son muy afectos a asistir al culto o participar en cosas de la comunidad, prefieren más algo íntimo, pensando que eso es garantía de mayor espiritualidad que asistir a una serie de normas o ritos ya establecidos. Ok. Y en ese aspecto, por ejemplo, tengo yo lo que es una nota de Pío de Pietrelcina que dice, en la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Sucede como un barco que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devolverá. Entonces, mi querido Gustavo, aquí, en ese sentido de espiritualidad, tú decías algo que tú empezaste tu regreso a casa. Sí. Más religiosamente. Entonces, ¿qué cambio interior tuvo en ti el acercarte de nuevo a la casa, aquí en casa? ¿Qué cambio hubo interior en ti? ¿O qué puede ayudar a una persona en ese cambio interior al momento de acercarse a una espiritualidad en cierto sentido o dentro de la religión? Fíjate qué interesante. Y quisiera remitirme un poquito también a lo que decías de Pío de Pietrelcina. Fue uno de los santos que empezaron a llamar mi atención cuando yo empecé a conocer más acerca del tema religioso, por decirlo así. Y a pesar de que él era un hombre que estaba muy pegado a la norma, al cumplimiento de la ley, muy de la teología, era también una persona muy espiritual. Él sabía cómo conectar con la gente, por eso fueron cientos y cientos, eran masas de personas las que acudían a buscarlo y a verlo, porque encontraban mucho consuelo, más en su comportamiento que en el cumplimiento de normas. Entonces es donde creo que viene el vaivén del tema de la espiritualidad con la religión. Y a mí en lo personal, no es que yo empezara a tener otras prácticas, que debo reconocer que sí. Una vez que
yo ya regresé a casa, digo, siempre fui católico, pero católico calientabancas, que le llamo yo. Sí. Cuando yo empecé a comprometer un poco más, entonces empecé a enamorarme, o mejor dicho, Jesús de Nazaret empezó a enamorarme porque es muy hábil para hacerlo. Y entonces yo empecé a investigar un poco más acerca de otras espiritualidades o de otras religiones, no con la intención de irme, sino solamente de conocer un poco más para no caer en el juicio. Y entonces yo me di cuenta que nuestra religión es tan amplia, tan vasta, que no hay necesidad de estar buscando en otro lado. Yo creo, con todo respeto para las personas que se cambian de casa porque dicen que encontraron a Dios en otro lugar, es que en realidad no conocen a Dios. Exacto. Porque Dios es el mismo aquí, en Turquía, en China y en donde sea. Más bien depende de nosotros. En la parte personal, la espiritualidad llegó cuando yo le bajé el ruido a mi mente y empecé a escuchar a Dios y empecé a dejar de estar nada más pidiendo y cuestionando, porque a mí y tal y cual, porque Dios me diría, oye, te digo como por qué te pasó todo esto, te paso la lista. Son cosas que nosotros provocamos y de pronto el miedo, la culpa que de pronto nos han cargado, no digo, por ejemplo, el padre es alguien que lo hace muy bien en el sentido de liberar todas estas cargas, sobre todo a las generaciones nuevas que hablaban de los jóvenes. Yo creo que es donde debemos de dirigir, ¿no?, nuestra intención de que la gente conozca a Dios. Esto Monty y yo lo hablamos mucho en el podcast que tenemos. De pronto nos damos unos buenos agarrones. Sí. Él me enmienda la plana y hace bien, pero yo le hablo mucho de lo que está en el mundo, ¿no? El bajo mundo en el que yo anduve, lo que conocí, alcohol, drogas y todo eso, que si bien es cierto, nunca fue un abuso grande, pero sí estuve muy distraído. Tú te das cuenta que cuando estás medio perdido y te hablan de Dios, te choca. Entonces, hay que encontrar maneras como diferenciadas. Y en el tema de la espiritualidad, cuando yo bajé el ruido y empecé a escuchar a Dios, es que las cosas empezaron a cambiar. Y yo, por ejemplo, medito, pero no hago yoga. Claro. Yo medito a través de la oración. Y la oración para mí es mi conversación personal con Dios. Qué bueno que lo dices así de esa manera, porque sí muchos nos podemos inclinar hacia otras actividades o otras maneras de poder conectarme con mi Dios, pero sí hay que estar centrados, ¿no? Padre, correcto. Estaba diciendo Gustavo ahorita pues una persona puede ser religiosamente derecha, ¿no? Con mi Dios o espiritualmente, pero yo poder decir que, por ejemplo, yo soy una persona espiritual, tengo que tener, debo de tener una espiritualidad dominica, franciscana, o simplemente mi espiritualidad es nada más conectarme con mi Dios. O sea, tengo que irme con una espiritualidad así. Híjole, Julio, lo que pasa es que aquí estás tocando ya como otra rama del tema, en particular, porque justo como decíamos un momento, que la espiritualidad es la capacidad del ser humano de elevarse o conectarse con Dios, porque es responder a su gracia. Hay personas que han sido geniales, así como existen grandes músicos, grandes atletas, grandes personas del ámbito público, de la civilización, digamos. También están los santos. Entonces los santos y las santas, en su forma de unirse a Dios, han dejado una escuela, un ejemplo, una inspiración. Y ahí es donde nacen las espiritualidades cristianas, católicas, como de los carismas al servicio de la comunidad, como los franciscanos, los dominicos, los carmelitas. Pienso que en esto me gustaría poner, por ejemplo, el deporte, ¿no? Si te gusta, como para poner una metáfora, no sé si sea más ameno el tema. Para que le entendamos más. Sí. No es medio elevado, como es filósofo, entonces hay que bajarlo un poquito. Sí, o sea, porque si no me voy a ir a los conceptos. Claro. Entonces, miren, por ejemplo, el fútbol. Yo recuerdo de niño, igual ustedes seguramente jugaron fútbol con una lata de refresco vacía, con un pedazo de papel, no sé, hecho bola, y no con un balón propiamente, no en una cancha, sino en un pasillo de la escuela o del vecindario. Sin embargo, cuando una persona quiere ejercer el deporte o ser profesional, pues no le basta con nada más patear un balón y correr. Sí. De esa manera, la religión lo que te da es escuela, método, caminos, maneras, maestros, libros. Entonces, por ejemplo, el libro que habla de Dios, pues está en la religión, ¿no? La escuela donde se crece en la fe, pues está dentro de la iglesia. Y no me refiero solo al salón parroquial, sino a la comunidad, al pertenecer a lo mejor a un grupo de vecinos o de vecinas que cada día se reúnen o cada tanto a leer la palabra o a rezar con el Santo Rosario. Entonces tú no vas tan solo. Es más, nadie debería ir solo. Pienso que el riesgo de conformarnos solo con la espiritualidad es olvidarnos que tienes un apoyo de personas que incluso ya llegaron a la meta porque están en el cielo como los santos. Claro, claro. Fíjese, ayer precisamente en el avión que venía para acá hacia Alabama, vengo leyendo un libro que se llama El hombre eterno de Chesterton. Wow. Y hablaba precisamente de la religión en un capítulo de su libro donde dice que nos conecta con Dios, que es lo que hemos estado hablando. ¿Ahorita cree que es difícil, usted como su ministerio sacerdotal, es llevar a la gente hacia Dios a través de nuestra fe? ¿Es difícil hoy en día, padre?
pienso que hoy en día estamos muy hechos al consumo como mentalidad, ¿no? Okay. Quiero algo, yo me lo compro, yo lo adapto a mi gusto, a mi manera, a mi practicidad. Y entonces choca en algún aspecto que te digan, la misa es a tal hora, la confesión es a tal hora, estos son los requisitos de la comunidad o para participar. Entonces, mucho pienso que a veces el obstáculo humano que ponemos es que queremos todo a nuestra medida y ahí es donde viene la búsqueda de espiritualidades que no son cristianas, que son intimistas, ajenas al compromiso, ajenas incluso a la participación de la caridad, de la ayuda al prójimo, que el Papa Francisco tanto insiste. Gustavo, ¿crees que hay distracción ahorita para llegar a una religiosidad o una espiritualidad en el mundo? Fíjate que yo creo que lo primero que me gusta a mí mucho delimitar es que los jóvenes de esta época no tienen la culpa. Les ha tocado nacer en un tiempo en el que todo es tecnológico, tienen acceso muy pronto a la información, que puede ser buena o mala, y entonces de pronto nosotros decimos, es que en mis tiempos y es que antes, pero no es lo que les tocó vivir. Yo creo que aquí lo interesante es, por ejemplo, en el caso del Padre Monti, a mí me gusta mucho cómo conecta a través de las redes sociales, porque tiene cientos de miles de seguidores, y la verdad es que lo hace de una manera muy sencilla, muy amena, como estamos aquí nosotros, en esta tertulia, porque es lo que necesitan los jóvenes. Si tú a un joven le quieres meter la Biblia a bibliazos, difícilmente te va a hacer caso. O quererlo llevar a rastras a misa y todo, porque mi madre lo hizo conmigo. Yo cuando mi mamá empezaba a ver el canal de María Visión, yo de verdad le decía, ¿qué le ves a esa monja? O sea, ¿cómo es posible que estés ahí tantas horas? Y después el que estaba viendo más a esa monja era yo, porque me encantaba todo lo que yo aprendía. Y entonces yo entendía, yo le decía un día a mi mamá, digo, fíjate que a ella le entiendo más que a tal padre, donde yo iba a la iglesia, porque aparte nos daba unas zarandeadas en las homilías que decía, yo aquí no vuelvo, ¿no? Porque te amenazan mucho con la culpa, ese peso. Entonces yo escuchaba a la Madre Angélica cómo hablaba de la misericordia de Dios, del perdón, del amor. Yo decía, ¿por qué no me checa? ¿Por qué no es general el lenguaje que utiliza la iglesia? Porque entendí que todos son diferentes. Se mueven por dioses, hice un montón de reglamentos y de cosas que yo no es que esté en contra de la norma, pero Jesús de Nazaret vino a la forma, no a la norma. Porque si no nos hubiera dicho, oigan, miren, pues se aprenden esto y cuando lleguen van a hacer un examen y si no sacan de 8 para arriba, pues se regresan. Él dijo, es amar al prójimo como yo lo amo. El tema de la evaluación final está en el amor. Entonces, creo que es lo que nosotros deberíamos de permear a la gente si pretendemos, pues no evangelizar, porque yo no lo hago, el Padre lo hace muy bien, tú eres un hombre preparado, yo apenas ando ahí haciendo mis pininos, ya son 15 años, pero vas aprendiendo un poco sobre la marcha, qué es lo que realmente quiere la gente. Yo he dado clases también, como tú en el seminario, aunque él está muy focalizado. Pero yo de pronto en universidades o en escuelas que he estado con los jóvenes, intento hablar un poco de Dios y me ponen una barrera. No, aquí no. Y aparte está medio prohibido, ¿no? Porque son universidades privadas, a menos que sean de ese corte. Entonces yo siempre pensaba, ¿cómo hacerle para presentarle a los jóvenes al Dios verdadero, ¿no? Que no es ni justiciero, ni moralista, ni vengador? Ese es el gran punto y es en donde a veces Monti y yo tenemos ahí esos debates. Y ahí si me permites, claro, Gustavo, échale. Es que mira, yo también quisiera hablar por los jóvenes, no porque ustedes no sean jóvenes, por supuesto, sino lo somos. Porque pienso que al final muchos de los jóvenes lo que buscan es la paz, el amor, el sentirse amados, el valor de la vida, el sentido de la vida, todo eso, no saben que la fuente es Dios. Y entonces buscan provocar experiencias, a veces incluso a través de consumo de sustancias, donde quieren probar un poquito lo que es el cielo, lo que es la felicidad, la plenitud. Entonces, pienso que tenemos mucho esa tarea, ese compromiso, porque tú decías, es más difícil hoy llevar a la gente a Dios. Más bien, yo creo que lo difícil es darse cuenta que la sed que ellos tienen se va a saciar con Él. O sea, manifestarles la sed que ellos tienen y después mostrarles al Dios de la vida, la fuente, como cuando Cristo se encontró con la samaritana, más o menos por ahí, porque el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI siguen siendo un corazón sediento de Dios, como dice San Agustín. Sí. Oiga, padre, y dicen por ahí que el ejemplo arrastra, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene que el padre de familia, el varón, lleve una religiosidad, un espiritual en su hogar, en su vida, para que sea ejemplo con sus hijos? ¿Hay alguna importancia en esto? Pues yo creo que totalmente, incluso más como parte de todos los hábitos que uno aprende en casa. Por ejemplo, en casa uno aprende la amabilidad, la hospitalidad. En casa tú aprendes orden, el trabajo, el valor de la amistad. Pienso que todos no solo los valores, los buenos hábitos, tú los ves más, los vives más por lo que ves que por lo que te dicen. Y yo he visto cómo con mucha pena algunos de los jóvenes que incluso llevaron una educación en escuelas religiosas
luego se separan de la fe porque en casa sus papás pues no vivían eso. Yo insisto mucho a nuestros papás de la comunidad parroquial donde soy párroco que aprovechen esos pequeños, porque son pocos años, de la vida de los niños, de las niñas que están tan pendientes de lo que hace mamá y papá. Y que aprovechen que los niños están queriendo hacer la primera comunión para continuar la asistencia a la misa. Y luego ya de jóvenes también darles razón de su fe conforme van creciendo. Porque también por eso mismo el puro rito necesita una nueva conciencia. Cuando eres joven no te vas a saber lo mismo que cuando eres niño. Y en esto también tenemos que como papás ayudarles, ¿no? Es no, por ejemplo, y no me quiero extender agarrando nomás la palabra yo. Estoy tomando el tiempo. Esa rebeldía, por ejemplo, esa rebeldía natural por la que yo también todos quizás hemos pasado, de cuestionar la autoridad, de cuestionar la norma, de cuestionar por qué la Biblia dice eso y no otra cosa, que no puede ser diferente a lo que dice la Biblia. Eso es normal. No lo veamos como un ataque a la fe, sino como esa necesidad de una respuesta más profunda, de una fe más madura. Que no le tengan miedo a eso, yo le diría a los papás. Ok, bien lo decía nuestro San Juan Pablo II, que mucha de su vocación, su inclinación a la vocación es por haber visto a su padre de rodillas en las mañanas, ¿no? Entonces, qué importante es tener todo ese tipo de ejemplo a nuestros hijos con la prudencia y con las ganas, ¿no?, de poder hacer que tu espiritualidad, tu religiosidad se penetre en ti y que involucre a los tuyos de la casa. Y también otro punto es que a veces los papás reciben el cuestionamiento de sus hijos. Tú que tanto vas a la iglesia, ¿por qué no te veo vivir esto en casa? ¿Por qué hablas de la misericordia allá y acá no la practicas? No la practicas. Que ojo, también existe el chantaje, ¿no? Porque los hijos somos muy expertos en andar. Sí, claro. Gustavo, yo hoy tengo... ¿no? A ver, dinos. Yo, por ejemplo, en mi caso no tuve la presencia física de mi padre. Entonces yo no tuve ni ese ejemplo, ni esa disciplina, ni nada. Mi madre hizo lo mejor que pudo con los elementos que tenía a la mano. Pero yo creo que el tema de la formación es que aquí es donde choca un poco el tema. Si se tratara de un hándicap, ahorita en este tiempo va ganando la espiritualidad, porque resulta más atractiva para los jóvenes, sobre todo porque ofrece algo muy rápido, ¿no? Conéctate con las estrellas, medita, sube un cerro y todas esas cosas son bienvenidas, no estamos en contra de ello. El problema es que si no hay un piso sólido, ¿no?, en cuanto a una formación que realmente los conecte con Dios, no solamente que te hablen de Dios. A mí de nada me sirve que alguien me diga cómo puedo conectar una pantalla si no me pasa el instructivo. Es que es muy fácil, bueno, pero explícame cómo lo hago. Entonces, creo que es donde nosotros hemos cojeado un poco, y es responsabilidad de todos, papás o no papás, porque sería muy injusto que yo le hubiera reclamado a mi mamá, es que como no estuvo mi padre, que lo hice muchas veces, cuando yo me quería escabullir de alguna responsabilidad, yo le echaba ese caballo encima. Es que si hubiera estado mi papá y yo no pedí nacer y ya sabes, todas esas cosas, y pobre mi madre, pues nomás guardaba silencio como la Virgen María, porque las madres todas tienen ganado el cielo sin duda alguna. La verdad es que ella me decía, entenderás más adelante, y finalmente terminas por entenderlo, porque sí es obviamente el ejemplo. Tú tienes a tus papás, una familia muy bien integrada, que yo los aprecio mucho, me han recibido con mucho cariño desde siempre. Entonces yo volteaba a mi lado, nada más mi madre y yo, ¿no? Tan es así que ella partió y solamente estaba yo con ella. Entonces, cuando yo me imagino a esos pequeños que están en casas donde no hay papás, donde no hay hermanos, o que los adultos que están obligados por amor a quererte y a cuidarte no lo hacen, como también fue en mi caso, entonces te enfrentas a una realidad muy dura. Y aunque mi mamá me metió en un colegio católico, Dios no entraba, porque yo no tenía una referencia. Es que me hablaban muy bonito las maestras, pero mi mamá no iba a misa. Ella tuvo su conversión después. Ella tiene la conversión, me quiere jalar, le digo, no, espérame. Ahorita no me toca. Yo me voy a esperar y voy a potrar el mundo 15 años. Me fue mal o bien, no lo sé. Conocí, hice y deshice, pero vas aprendiendo y dices, ok, cuando realmente ya tú serenas tu alma, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y la verdad es que sí lo son. Él no tiene prisa, los que tenemos mucha prisa somos nosotros. Entonces yo siempre me remito a pensar en los jóvenes que no tienen papá en este momento, que son muchos, Julio, muchos. Nos vamos a las estadísticas, tú las conoces también, Pater. Hay muchos hogares donde nada más está la figura de la mamá, no hay figura porque paterna. El hombre, con permiso, ya me voy, no estoy comprometido, ya me aburrí, porque todo es light, se meten a las aplicaciones y bueno, tienes como un buffet para conocer hombres o mujeres y quedar, irte a pasear o hacer lo que tú quieras. Entonces, es donde creo que tenemos que enfocarnos mucho si realmente queremos presentar a Dios, ¿no? Por eso ellos prefieren subir una montaña
meditar y todo eso que, insisto, no es malo porque es deporte, comer sano, la ecología, todo lo que hacen, pero a Dios pues no lo conocen. Claro. Ese es el gran problema, que no conocen a Dios. Y a ti, Gustavo, específicamente, ¿qué te hizo regresar cuando te fuiste a la fe? ¿Qué te hizo regresar a la fe aquí a casa? ¿Conociste más la religión o encontraste una figura, un modelo de espiritualidad en alguien que te dijo, me llama la atención regresar a casa? ¿Qué fue lo que hizo? Fíjate que ni lo uno ni lo otro. La verdad fueron las trompadas. Tomé decisiones muy equivocadas que tuvieron un alto costo financiero y emocional para mí. Entonces me vi totalmente solo, abatido, acabado. Y entonces sí, dije, pues a ver si es cierto que existes. Ayúdame, escúchame, ayúdame, háblame, ¿qué tengo que hacer? Entonces entré apresurado a pedir el milagro ahorita y repartía novenas y hacía lo que me dijeran. Poco a poco lo fui conociendo. Dios tiene esa sapiencia, esa calma. Sí. Entonces es por lo que yo siempre digo cuando tengo la posibilidad de dar las conferencias o las charlas a la gente, le digo, no tengan prisa. Simplemente serénense un poco, ¿no? Escuchen a Dios, porque hablamos tanto que no lo podemos escuchar. Porque estamos hablando, dice la neurociencia, que solamente lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro, Julio, son heridas emocionales. Heridas emocionales que vienen de los 0 a los 7 años de edad y que pudo haber sido una palabra, una circunstancia o algo que te hicieron, ¿no? Porque todos conocemos historias terribles que pasan en los hogares y a veces pues con la gente más cercana, la que en teoría te debe de cuidar y la que te está empujando o te está transformando tu manera de pensar. Y resulta que a los 20, 30 o 40 años estás lidiando con cosas que dices, ¿de dónde me viene esto? Bueno, la ciencia ha logrado avanzar y te dice, pues es que hay un pasado que es el que te lastima, es el que te hace daño. Entonces una persona que probablemente sufrió violaciones, golpes o qué sé yo, y de pronto tú llegas con la Biblia y le dices que, oye, es que Dios te ama, te dice, espérame, no, porque si me amara, ¿dónde está? La pregunta típica, ¿dónde está Dios? Oh, mira, interesante. Padre, en el caso de usted, ¿qué fue lo que le llamó la atención para inclinarse a la vocación sacerdotal? Yo tengo, bueno, sobre todo el ejemplo de los santos. Y yo creo que esa admiración y pensar, yo también puedo ser así, yo también puedo vivir de esa manera, primero como un cuestionamiento, porque al único éxito y felicidad que yo aspiraba como joven era pues lo que te ofrece el mundo. Y sí, comencé muy chavo, muy chico, desde los 17 años entré al seminario y ahorita ya con más de 15 años de sacerdote soy la verdad que muy feliz y me encantaría poder ayudar a que más personas y sobre todo de nuestras generaciones actuales descubran, como dice aquí Gustavo, aquel Dios que no conocen y del cual están tan sedientos. Pienso que a veces lo que tenemos pendiente nosotros desde nuestra fe y nuestra religión católica es ese guiar a las personas hacia la montaña, porque les decimos, debes ser santo. Bien, pero ¿cómo llego a esa altura? ¿Cómo camino? ¿Cómo? Además, saber que el camino no es solo recto, que hay que hacer pausas, de repente bajas, subes, das una vuelta, te desorientas, te sientes insatisfecho y es parte del camino. Entonces pienso que ahí está la clave de una espiritualidad dentro de la fe católica. Y en este aspecto, Gustavo, en 2 minutos para irnos al corte, ¿qué aspectos podemos tomar a considerar, si podemos empezar a enumerar, digamos así, para poder encontrarme con Dios en una espiritualidad que me convenga a mí, en cierto sentido, como decimos los seres humanos? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder conectarme con Dios? ¿Son algunos pasos en la fe católica? Yo creo que mucho lo que han dicho ustedes dos. La verdad sé que el Padre Moti no lo va a decir, pero lo he visto llorar como 2 o 3 veces aquí, de la emoción, porque gracias a la Madre Angélica. Así es. Y a WTN, es que él está aquí, me emociona. Bueno, sí es cierto. Es que realmente el llamado a la santidad, la primera vez que yo lo escuché fue en labios de Madre Angélica. Mira nomás. Y yo primero, antes de querer ser sacerdote, quise ser santo. Claro. Por eso te dije eso. Y pienso que muchos jóvenes deben saberlo. Porque, la meta no es nada más que tú tengas paz. Y no es nada más vivir sin estrés. Incluso más allá de la conciencia ecológica, que también es parte de las nuevas espiritualidades, es que estés con Él, que seas feliz con Él, que seas luz para el mundo. Claro. El fruto del ejemplo, que era lo que decíamos, ¿no? Claro. La emoción que él tiene la transmite, la absorbo, y ese sueño de la Madre Angélica que con $200 empezó esto, ¿cómo no creer en Dios? Y gracias por emocionarte, porque eso habla mucho de ti en cuestión a tu espiritualidad, tu manera de conectarte con Dios y con los demás. Veo en ustedes dos que son muy amigos, que se conectan uno con otro en el sentido de poder corregirse y todo. Desde ayer que los vi, veo que han hecho muy buen papel en el sentido de la amistad. Se los aplaudo. Entonces, ahorita regresamos con todo este tema y con más, así que nos vamos aquí al break. No se despegue de su televisor, de su pantalla, porque regresamos aquí a Tertulias de Fe.
Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe a través de EWTN, su programación católica que la tenemos todos los días y a toda hora para usted. Aquí estamos en una gran tertulia el día de hoy con Gustavo Goñi y el padre Montijo. ¿Montejo o Montijo? Es Montijo. Montijo, perdón. Tienen un podcast ustedes Correcto. que es Monti Goñi. Es correcto. Ok, y son diferentes temas lo que abarcan, ¿verdad? Hablamos de todo. De todo y de nada. De todo y nada. Sí, es que lo que pasa es que entre el cielo y el suelo Está Dios. De la Es el eslogan del podcast. Haz el eslogan. Perfecto. Pues qué bonito. Ya sabes, el cielo, pues acá, y el suelo me tocó a mí, pues ya que... pero no es el suelo por lo bajo, sino porque es andar a ras de piso. donde está la gente. donde está el mundo. Tiene su sentido. Ok, no, qué bueno. Decíamos ahorita muchas cosas importantes, ¿no? Traigo a la mesa ahorita a platicar sobre San Juan Pablo II llegó a decir que nosotros los laicos somos un gigante dormido, que si despertáramos la iglesia iba a ser otra. Entonces, padre, ¿por qué la gente no quiere una religión o por qué no quiere una fe que pueda profesar y que pueda decir, soy católico? O sea, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no se quiere acercar? Yo creo que tomando pie de lo que dijo San Juan Pablo II y que acabas de citar, el gigante dormido son los laicos porque en ese, digamos, ambiente que hoy está muy generalizado, de que ven a un sacerdote o alguien que representa a la iglesia y como que no provoca ganas de acercarse, Okay. La gran oportunidad está en ustedes, los laicos, porque de una persona a otra, en la amistad, en la cercanía, en el ejemplo y en la motivación también, de llevar a otros a Dios, ahí está la gran fuerza para poder sumar en la religión. O sea, ya las personas no van a misa porque el padrecito los regaña, ni porque tocamos la campana, es más por el ayudar a otro. Y fíjate, nada más como un ejemplo, la gran mayoría de las personas asisten a los actos de culto por motivos sociales. Okay. Y esto se puede tomar con una lectura positiva o como una lectura negativa. Negativamente los predicadores podemos decir, malamente la gente solo viene cuando hay un compromiso social. Pero la lectura positiva es, hey, es que entre ustedes, entre el pueblo, entre una amiga a otra, entre un vecino con otro, es cómo podemos sumar, cómo podemos formar comunidad y también cómo crecer en la espiritualidad. Por ejemplo, yo creo que es el ejemplo. Tu mamá, ¿te acuerdas? Sí. Me contaste que el testimonio de la conversión de ella vino mucho por unas vecinas que se reunían a hacer oración. Una señora que tocaba una campana a las 5 de la tarde. Para orar. La tocó 2 meses y nadie salía. Salió una señora, salió otra, salió otra, salió otra y formaron un grupo precioso. Mi mamá regresó a casa y fue una riqueza enorme de conversión, el ejemplo. Claro. Al principio nos burlábamos, ¿y esa señora? Ajá. Y después ya estamos todos ahí. Mira nomás. Y no era en un escenario como el salón parroquial. No, o en una casa. Es en una casa. Mira. Entonces ahí está la gran oportunidad, el gran gigante dormido. Imagínate que después del trabajo, unos 15 minutos que se queden los compañeros de trabajo a simplemente orar. O a compartir algo que te pasó en el día, porque también eso es parte de la fe, Claro. el escucharnos unos a los otros, el tomar las cargas de unos sobre los otros, o sea, Claro. ya el de ayudarnos, no vas solo, estoy contigo. Eso pienso que es una gran oportunidad que estamos desperdiciando, o al menos no nos hemos dado cuenta. Oh, wow. Ok. ¿Qué opinas tú, Gustavo, acerca de los Fíjate laicos? que me estaba acordando que en alguna plática que di en Phoenix, una señora en alguno de los descansos me dijo, oiga, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Dónde está Dios? Le dije, yo se lo voy a preguntar a usted. ¿En qué lugar tiene usted a Dios? No me pregunte a mí físicamente dónde está, porque está en todas partes. Y se quedó pensando. Le dije, donde usted lo tiene, ahí es donde está Dios. Le dije, la diferencia entre que tú creas y no creas no es solamente que tú vayas y cumplas con una norma. Yo estoy muy obsesionado con el tema de la norma. Tienes que hacer esto, porque esto. Cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí, fueron como 600 preceptos los que se encontró. No podemos con 10, por eso dijo, les voy a dejar 2 nada más, que están fundamentados en el amor. Yo a las personas que trato de evangelizar, porque yo no soy nadie para evangelizar a nadie, más bien de presentarles a Dios, yo les digo, cuando me echan mucha chunga, porque se burlan de mí, ¿no? Que va a misa todos los días y la viejita de razandera y tal, al principio me molestaba, ahora me da igual, ¿no? Sí. No pierdo energía en esas cosas, pero para mí lo importante de ir a misa es que yo no voy por temor, yo voy por amor. Ajá. Yo disfruto ir a misa, yo disfruto la Eucaristía. Yo tuve un encuentro personal con Jesús y es lo que quiero que la gente conozca y tenga. Porque de todas mis cosas, Él lo dijo, no yo me encargo. ¿No? Y cuando tú pides con la certeza, porque también lo dijo Él, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo se los voy a dar.
y tú y yo y tú también lo sabemos que verdaderamente Dios lo cumple. No en el momento, porque si yo ya digo, le pido $1,000,000, pero si mejor le digo que me dé las herramientas para poder desarrollar un proyecto, ¿y para qué quiero ese proyecto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si mi meta es tener una casa en Miami de $10 millones, pues ¿como para qué? Claro. ¿No? Quizás hace 10 años he dicho, sí, échenmela, ¿no? Pero ahorita, pues la verdad es que van cambiando las prioridades. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Que tú vayas por amor a ir por temor. Ahorita tuvimos el privilegio de estar en misa aquí y bueno, fue una serie de cúmulo de emociones y de sentimientos. Estábamos los tres sentados y esa es la fe, ¿sabes? Esa es la fe viva. Que no estamos aquí nada más hablando bonito para tratar de convencer a la gente y que digan corte y quede ya, váyanse cada quien a su rancho, sino que realmente los tres éramos tres hombres de fe hincados ante Dios. Exactamente, y eso es lo bonito de nuestra religión, ¿no? De poder profesar nuestra fe y dentro de un culto en el que está Dios presente, está Dios para recibirlo y que Él nos reciba, o sea, Correcto. es tanto lo que se involucra, el cielo en la tierra. No, es tremenda nuestra fe, que es lo que invitamos en este programa, de poder hacer que la gente pueda tener un acercamiento a nuestro Dios. Padre, por ejemplo, si estamos hablando de lo mismo, de lo que estamos conectados, pero una vez ya conectados con Dios en mi espiritualidad, en mi religión, pero somos seres humanos y la regamos y volvemos a caernos. Mucha gente cuando cae dicen, es que no soy digno, no quiero regresar porque le voy otra vez a fallar. O sea, ¿cómo podemos solucionar este problema de nosotros los seres humanos de poder decir, es que le voy a regar otra vez y no quiero ofender a Dios? Bien, hace un momento, qué buen punto tocaste, Julio, porque hace un momento yo hablaba de subir a la montaña, ¿no? Que nosotros predicamos, sobre todo en la iglesia, a partir del siglo XX, predicamos el llamado a la santidad. Y en ese momento también nuestros laicos son muy conscientes de las fallas y de los pecados y que no llegamos a la santidad. ¿Cómo se puede resolver esto? Hay muchas formas. A mí se me vino a la mente una, que es la dirección espiritual. Porque la espiritualidad no es simplemente algo que yo hago aisladamente y solo, sino que requiero de un apoyo de alguien más. Y curiosamente es la cosa que algunos no miran, porque dicen, yo no soy religioso, soy muy espiritual. No voy a una religión de esas institucionales o a la iglesia o a la catedral. ¿Quién es el papa? ¿Quién es el obispo? Pero le creen a un gurú o a un chamán que finalmente es un guía espiritual, que quizás no está en las normas o en los cauces de una tradición tan grande o visible. Y sin embargo, le piden consejo y orientación. Pienso que también en este aspecto nuestra fe y nuestra iglesia, nuestras estructuras deberían promover mucho más la dirección espiritual como un carisma de la iglesia, como el Papa Francisco nos dice. El discernimiento es camino. Y discernimiento, perdón por la palabra, que todavía no es de nuestro lenguaje coloquial, discernimiento es saber ver al interior de nosotros, saber, como decía San Ignacio de Loyola, él le llamaba discernimiento de los espíritus. Entendamos que es una nomenclatura un poquito de otra época, porque uno dice, discernamos los espíritus, pues piensa uno en fantasmas. Sí, como que es algo tenebroso. Pero no es eso, sino de ver qué se mueve en ti, los estados de ánimo, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo ese mapa de la vida interior que pienso que ocupamos ofrecerle a las personas. Muchas veces no están desorientadas, ni siquiera les hemos dado un mapa. Y eso es parte de lo que hace la espiritualidad. Las espiritualidades de tradición tienen esos cauces, pero también los ministerios de dirección espiritual los pueden ofrecer. Qué buen punto toma. Fíjese, hace unos programas atrás estuvimos con dos personas que son directores espirituales laicas que van a los laicos precisamente, y eso es mucha ayuda, creo, Gustavo, de tener una persona que nos vaya guiando, ¿no? O sea, también como seres humanos nos inclinamos al orgullo, a la soberbia, de decir, es que yo solo puedo, pero yo creo, y la iglesia lo pone así de esa manera, de que todos necesitamos un director espiritual que nos vaya guiando, una dirección hacia el mismo Dios. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que bien interesante, porque hoy por hoy los guías espirituales son las redes sociales. ¿Cierto? Hay muchos youtubers y no tengo nada en contra de ellos, pero yo me remito. Mi mamá siempre me decía, me dijo, cuando vayas a una casa que te inviten, siempre da un cumplido a la persona, al postre, la comida, a la casa. En este caso estamos en la casa de la Madre Angélica. Ella hace muchos años fue la primera youtuber, yo creo, importante después de Jesús de Nazaret, que ha tenido nuestro tiempo, porque tuvo la visión de crear algo, se atrevió a soñar algo, y hoy por hoy existen estas cadenas. Es esto tan importante que ya 150 países o no sé cuántos, tú lo sabes, y cómo impacta. Yo creo que ni nosotros, ni tú, ni siquiera los directivos de WTN tienen realmente la medida de lo que logran impactar, porque alguien prende la televisión y así como el padre veía la misa y
sintió un llamado para la vocación. Claro. Mi mamá le entendió a la parte espiritual y yo entre que sí y no, Exacto. también me llamaba la atención. Ajá. Entonces no perdamos de vista que también las redes sociales son una gran oportunidad. Totalmente. Pero hay una diferencia entre los youtubers que solamente quieren seguidores para recibir la placa del millón. Digo, está Ajá. padre, a lo mejor me da Sí, envidia porque claro. no la tengo, pero no es el fin. O sea, si realmente lo que queremos realmente es conectar a las personas, Es el vaya, mensaje, ni siquiera ¿no? conectar, no nuestra chamba, es presentar. Ajá. Imagínate tú a Jesús de Nazaret. Agarró a 12 pelados en aquella época, que ni leídos, ni escribidos, ni internacionales, como decía un amigo en común que tenemos, que estudian en universidades y demás. O sea, eran nada, y yo creo que Jesús decía, a ver otra vez, y les explicaba con Claro. manzanas Ajá. de qué se trataba, y todo siempre se remite al amor. Entonces, sin satanizar a los jóvenes, de que es que pobres y que nada más están Sí. metidos ahí. O sea, creo que sí tenemos responsabilidades a través de las redes de presenta al Dios que conoces. De pronto te encuentras con muchos dioses distintos. Ahorita decías tú, chamanes y tal, porque hay muchas sustancias. Y claro, si le das una mordida a una bellota ahí verde, pues vas a ver a Dios y a no Sí. sé quién más. Pero realmente no logras concretar o conectar con lo que realmente hace falta. Y decía Monty algo muy, muy importante hace rato. Es el tema de que los jóvenes están buscando a Dios, Claro. pero no saben en dónde. Entonces, pues se meten a las redes y todo el día están moviéndole ahí al Sí, o sea, aparatito. por ejemplo, una de las cosas que muchos nos critican en la religión son las normas sobre el autocontrol. Ajá. El manejo de la bebida o de los consumos o de la propia sexualidad, y nos dicen que somos, que reprimimos. Todo está prohibido. Ajá. Sin embargo, Sí, sí, sí. a los jóvenes no se les enseña que el camino a la felicidad incluye el autocontrol, incluye la gestión responsable de tus emociones. No todo deseo debe ser cumplido. ¿Y qué pasa? Nos hacen el fuchi, perdón por la expresión, Sí, sí. hacer el fuchi en México es como que no te gusta algo, no hay fuchi, Ajá, no sí. qué mal olor. Nos hacen el fuchi a los sacerdotes cuando les predicamos acerca de la pobreza, la castidad y de la razón y de la comprensión de la fe, la obediencia. Pero cuando van a un coach, porque también esa es otra de las Sí. áreas cubiertas por la espiritualidad. No te metas con mi área, no te metas con mi área. Sí, porque hay Ah, no, muchos... sí, métete, sí, métete. O sea, los coach, lo primero que le piden al público y al cliente, porque son clientes, gratis Sí. no van, no es lo que quieras poner en la canastita, mi Ajá. hermana. Ahí sí es, primero pagas y luego te doy el seminario Ok. o el webinar o lo que sea. Buen punto. ¿Me puedo retirar? Lo primero que le piden el coach a las personas es responsabilidad de su vida interior. Ok. Es hacer un examen de conciencia de sus pecados, pero no usan esos mismos términos. Entonces, quizás con ese cambio de términos piensan que están más cerca de la gente, y creo que podremos también nosotros aprender un poquito, digamos, en nuestra religión, a perderle el miedo a los nuevos términos, pero sin perder la forma. Ajá. Porque al final estamos invitando a la gente a saber que estamos nacidos, estamos hechos para algo grandioso. La felicidad que Dios nos da es grandiosa, el plan que Él tiene para nosotros. Es que seamos felices simplemente. Sí, y que Y no seamos, sabemos ser felices, ¿no? que seamos un don para cada persona que te encuentres en la calle o en donde vayas. Y esa felicidad completa, tienen derecho a saberlo. Todo el mundo tiene derecho a saberlo, a tenerlo a su alcance. Y pienso que es nuestra responsabilidad en la misión que Cristo nos da. Y fíjese, eso del don es muy interesante, porque una vez en un retiro que dimos mi esposa y yo, una persona de atrás de los que estaban ahí presentes empezó a decir a Erika, mi esposa, señora Erika, es que yo creo que la mayoría de aquí quisiéramos tener el don que usted tiene. O sea, es un don muy bonito, muy hermoso, que todos quisiéramos tener algo así parecido. Y mi esposa pues ya dice, ¿será la manera en cómo me expreso, cómo hablo? No, hablamos de don Julio. No, es un chiste. Pero fíjese, ¿Quién sabe si te reciban? ¿Quién sabe si te reciban al rato? No, el don es muy importante. Somos un don que estamos, que ocuparíamos todos los días, estar presente con esa mentalidad, de estar abiertos a darnos a la otra persona. Eso es más que nada, ¿no? Lo que es darnos en buenas palabras, en afectos, en corrección fraterna, o sea, todo lo que compete a una persona, ser humano, de poder decirle a la otra persona lo que corresponde por justicia. Entonces, todo esto creo, Gustavo, que tenemos que considerar, el laico y lo que hace el clero, Exacto. de considerar este punto dentro de una religión, dentro de una espiritualidad, el darnos tanto a Dios como a nuestros prójimos.
Es como crear ese punto de equilibrio, de encuentro, porque tal pareciera que estamos peleados, los millennials con los centennials o como se llamen, y la verdad es que no es así. Los jóvenes, insisto, no tienen la culpa, al contrario, qué bueno que tienen acceso a toda esta información, porque a mí me hubiera servido mucho cuando yo era niño la información que hay ahora, o los medios para pedir auxilio, qué sé yo. Pero ahora es, por ejemplo, las redes sociales que se la pasan ahí la mayor parte del tiempo. Hay una frase muy viral que es como escuchamos pero no juzgamos. Ajá, sí. Digo, bueno, es que no nada más se trata de que escuchemos y de que no juzguemos, sino también se trata de que nosotros seamos un ejemplo para las personas de cómo llevarlos a Dios a través de las redes. Hay gente que lo hace muy bien, pero si cada uno de nosotros invirtiera 10 minutos al día en tu propia red social para contar algo bonito, algo bueno del ser humano, si quieres no te metan ni siquiera en el tema religioso, las cosas serían diferentes. Claro. Pero nada más estamos viendo o a quién atacamos o de qué nos burlamos. Y ese es un gran problema. El mundo necesita equilibrios. Ni que ganen los Montesco ni los Capuleto como en la Julieta. Romeo y Julieta. O sea, simplemente es entender que los tiempos son distintos, son diferentes, tenemos una experiencia también diferenciada, estamos potreados, como decían mis tías y mi mamá, de que no, ya conoce el mundo. Sí, efectivamente. Yo que lo que quiero, que mis sobrinos o que las personas que me anteceden, pues no pasen por todas las cosas que yo pasé, que fueron vergonzosas, que fueron terribles, que fueron duras. Hay gente que entra a la fiesta y no sale. ¿Sí? Entonces yo creo que es encontrar como esa justa medida. Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, o sea, cada uno ha tenido su propio sello. Y entonces, ¿qué nos han dejado a nosotros como iglesia? Yo te aseguro que a ti te ha dejado cada uno de ellos algo, a mí también, a ti también. Entonces lo importante es qué hacemos nosotros y la gente que nos está viendo ahora, cómo estamos presentándole nosotros a Dios a la gente. No con palabra, cómo soy yo, fuera de misa, cómo me comporto en la calle, en la esquina, en el banco, en un mostrador, todo lo quiero rapidito, a mí me atiendes y si no te vas y te graban y te amenazan y ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Tenemos que serenarnos, respirar, dejar que el mundo gire y bueno, aprender a tener tertulias como la que tenemos ahorita, en la que quizá podamos pensar en algún punto de manera distinta, pero no por eso nos vamos a dejar de hablar. Y que crezcamos, ¿no? En fe, en sabiduría. Claro. Padre, no me gustaría dejar el programa sin mencionar lo que están haciendo, fuera lo que es el tema. Sé que tienen ese podcast, es que lo pueden encontrar, ahorita ustedes nos pueden decir para que la gente lo siga conociendo, pero antes de entrar a eso, sé que sacó un libro últimamente, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con el rosario. Claro. Bueno, el más reciente se llama Rosario para Sanar, pero es parte del itinerario, el camino de crecimiento, porque estoy siguiendo un llamado que nuestros obispos nos han dado. Quiero seguir ese llamado, no soy el único sacerdote, hay muchos en el mundo que están haciendo cosas extraordinarias y me honraría decir que soy parte de ellos, porque nos han pedido que no olvidemos que las personas tienen el derecho a conocer que la religión es un camino hacia la espiritualidad, no divorciar o distinguir estos dos campos. Perfecto. Entonces, uno de los medios más tradicionales de la religiosidad popular es el Santo Rosario. Me quité la pulsera rosario que tengo aquí, que me hizo mi tía Arcelia. Muchos saludos allá. Ándele. Me la regaló. Es una pulsera rosario. Bueno, pues el Santo Rosario yo lo utilizo como un método de evangelización con la misma vida de Cristo, porque eso es el Santo Rosario, no una repetición de oraciones vocales, que es el tiempo asignado para meditar la vida de Cristo en cada una de esas escenas principales, pero viendo ahí, por ejemplo, en el Rosario para Sanar, las heridas que Cristo tiene y que nos sanan a nosotros, heridas del bullying, heridas del abandono, heridas del pasado, del presente, del futuro. Es admirable cómo yo he visto en muchas personas que a través del Santo Rosario logran sanar muchas cosas de su vida personal y crecer. Por eso también el otro proyecto que tenemos es Crecer y Sanar con el Santo Rosario. Y tiene para reflexionar, ¿no? Para escribir ahí. Sí. Lo vi. En ese libro Crecer y Sanar con el Santo Rosario ofrecemos citas bíblicas y también algunas frases sueltas como pequeños tweets o puntos de meditación para que entremos en esa conexión profunda de conciencia y de corazón con Cristo y con María. Y lo encontramos en Amazon. Sí están disponibles a través de Amazon, porque la meta es estar en esa unión con el corazón de Jesús y con el corazón de María para sanar nuestro propio corazón. ¿Y cómo se llama el libro, perdón? Crecer y Sanar con el Santo Rosario. Perfecto. Ahí para que lo busque usted en Amazon, para que pueda ayudar al Padre César, porque la verdad es algo que le va a ayudar en su espiritualidad. También, Gustavo, creo que también tienes un último libro. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Despierta, Wake Up, deja de quejarte. Iba dirigido a mí el tema de la queja, porque era muy quejumbroso yo. Y la verdad es que ahí trato de hacer una mezcla entre una experiencia personal con la partida de mi madre, no la muerte, la transición,
y esa noche oscura del alma que le llamaba a este santo, ¿cómo era? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Yo he pasado por ahí 3 veces, sé de qué se trata, estás abatido, estás agobiado. En el mundo hay gente que sufre todos los días, hay gente lastimada todos los días, hay gente que no encuentra el camino todos los días. Entonces trato a través de experiencias personales, para no echarle la pelota a nadie, contar lo que a mí me pasa, hablar de Dios, por supuesto, que es mi afición favorita. Claro. Y bueno, tratar de que la gente se acerque un poco a una experiencia personal, porque yo no soy nadie para decirle a quién cómo debe de vivir o cómo debe de manejar su vida, y también lo encuentran en Amazon. Y la verdad es que ni siquiera es un gran negocio para nosotros, porque en realidad prácticamente no hay utilidad. Es el sentido de que alguien pueda servirle la experiencia de alguien, porque las experiencias son las que nos van nutriendo como personas, ¿no? Porque podemos ver una historia muy linda, ¿no? Pero pues surgió de la mente de alguien, un buen escritor o algo, pero cuando alguien te cuenta lo que le pasó y cómo logró ponerse de pie, es cuando realmente tú conectas con las personas. Exactamente, fíjese punto. Y ahora sí, el podcast, platícanos, el podcast, padre. Sí. ¿Quién es el que habla más? Ay, pues nos peleamos el micrófono. A veces sí, a veces yo. Sí, Monty y Goñi nace como algo muy personal. Porque en nuestros muchos ratos de conversaciones informales, porque tenemos años ya conociéndonos, de repente decíamos, oye, esto debería saberlo la gente, ¿no? ¿Por qué no hablar de esto más allá de nuestros celulares? Sí, sí, sí. Ponerlo ahí. Es que a veces nunca nos hemos peleado, evidentemente, pero yo sí me gusta mucho retarlo. Yo debí de haber nacido en la época de Descartes y de toda esta gente, porque me gusta mucho cuestionar. Y yo le decía, ¿y por qué dices que dijo Dios lo que dicen que nos dijo y que a lo mejor ni dijo? ¿No? Y entonces ahí empezó la idea. Oye, ¿por qué no lo trasladamos a un podcast de amigos? Porque no pretendemos evangelizar a nadie. Ni él representa a la iglesia, obviamente él es sacerdote, pero yo tampoco represento al mundo. Simplemente 2 amigos, como lo que haces tú también con el padre. Bien padres. 2 padres bien padres, que me encanta también ese concepto. Gracias. Platicamos, damos un punto de vista, y fíjate que la gente se ha ido involucrando cada vez más, porque nos escriben, ay, que no lo deja hablar el padre, o que dejen hablar a Goñi, o que sí estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, porque es lo que necesitamos hacer, aprovechar las redes sociales para crear esos debates sanos, no de pelea ni confrontación, sino simplemente de que nos atrevamos a opinar. ¿Y cómo los pueden encontrar para ver los podcasts? Monty y Goñi. ¿En YouTube? Sí, YouTube, Alexa, Spotify. Sí, Monty y Goñi. Prácticamente en todas las plataformas. Ahí estamos todos los lunes, tenemos estreno de episodio. Y bueno, pues también, si me lo permites, pronto el padre Monty y yo queremos visitar las parroquias, las comunidades religiosas de nuestro país y de donde nos inviten, en Estados Unidos, donde sea, porque estamos preparando cosas muy sencillas, pero muy padres, que conecten con la gente. ¿Tipo de conferencias? Tipo de conferencias, charlas, talleres. Inclusive me encantaría que en algún momento también Erika, tu esposa, y tú se pudieran sumar. Claro que sí. Necesitamos gente también como ustedes, porque sé lo que ustedes hacen. Un saludo a Erika, y los recuerdo con mucho afecto, mucho cariño. Ella también. Sin conocernos, me trataron muy bien ustedes en una charla que fui a dar yo por allá. Y la verdad es que cómo es el mundo, ¿no? ¿Verdad? Que después nos vuelve a presentar. Y pues estamos... Y te ves igualito, ¿eh? Pues tú también, usamos la misma crema. Sí, yo creo. Entonces, pues vamos a estar a la disposición de la gente para que nos inviten a ir a sus lugares, porque lo que queremos es justamente que lo mucho, poquito más el padre que yo, evidentemente en conocimientos, pues poderlo acercar a la gente de una manera diferente, porque él lo hace de una manera muy, tú ya lo conoces, ¿no? Sí. Es sencillo, es discreto, Totalmente. sabe conectar. Sí. Y pues, ¿no? Pero me halagan. Mira, yo cuando voy a Culiacán, que he seguido porque grabamos podcast allá o en Aguascalientes, yo me chuto hasta 4 misas o 5 al día. No me canso, me encanta, ¿no? Porque oigo sus prédicas, lo sigo en la misa porque todos los días la publica también en sus cuentas personales, y yo he aprendido mucho, porque a través del ejemplo, porque no es que hable bonito, sino que yo lo conozco. Conozco a su familia, los valores que trae de casa, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, sus sobrinos, y como yo no tuve una familia en ese sentido, éramos mi madre y yo, prácticamente un hermano que siempre estuvo distante. Saludos, brother. Pero pues la verdad es que a mí me hizo falta esa parte. Claro, ¿cómo no? Entonces, si unimos las partes que él tiene con las partes rotas que yo tengo, pues podemos hacer algo por la gente. Último minuto, padre, ¿qué le pudiera decir usted a la gente que nos está viendo ahorita, que son bastantes? Muchos. En cuestión a qué mensaje puede decirles a la religiosidad que pueden llevar o a la espiritualidad. Yo lo que digo es que crean en Dios, porque si tú pones tu corazón en sus manos, Él hará de ti una obra maravillosa. No solamente te va a llenar de su luz, te hará luz para los demás, porque finalmente es para lo que nacimos. Ok, perfecto. Y con eso obviamente es un parteaguas, ¿a poco no? Claro que o sea, sí. una vez que se conecte uno con nuestro Dios en el sentido de, en la oración, ¿no? En la vida sacramental y todo lo que nos puede llevar a Dios, Claro. es lo que nos va a llevar a eso, a ser felices, que es lo que Dios quiere, pero pues muchas veces buscamos la felicidad en otras cosas, ¿no? Entonces, malamente, pero ojalá que pudiéramos llegar al corazón, al alma, al sentir de la persona para que pueda poder cambiar su perspectiva de vida.
Gustavo, ¿qué puedes decir a la gente? Creo que ya lo dijo todo el Padre Monty. La verdad, yo solamente agregaría que no tengan el temor de conocer a Dios. Dios no nos quiere hincados 24 horas dentro de un templo. Él quiere que conectemos con su corazón y del resto se encargará. Perfecto. Pues muchas gracias. Padre, la verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Lo conocí desde ayer, pero ya lo considero un verdadero amigo. Igualmente. Por la manera en que sé, como dices, Gustavo, de que realmente es muy abierto, muy sencillo. Me gusta la manera de poder platicar con usted. Espero después tenerlo otra vez de nuevo en los programas para poder tener otro tema más en específico. Gracias por haber estado Con aquí. todo gusto, gracias a ti. Gustavo, mi querido amigo, gracias por también volverte a ver, abrazarte y pues estar aquí platicando en esta gran tertulia. Gracias. Gracias a ti, te felicito, ¿verdad?, por esto que estás haciendo. Saludos a Erika, tu esposa, a la producción, por supuesto, WTN, felicidades por este proyecto que cada vez crece más y no tienen ni idea de cómo evangelizan. Aquí estamos dos. Perfecto, muchísimas gracias. Y a usted ya sabe que la próxima semana nos estamos viendo aquí en Tertulias de Fe por un programa más, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Y ya para despedirnos, le pediría al Padre que nos haga su bendición, por favor. Con todo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Y gracias a usted. Nos vemos. Que Dios me los bendiga.